El pelaje moteado dejaba un rastro de sangre en el pavimento, mientras la lince embarazada luchaba inútilmente contra la cuerda que la arrastraba detrás del sedán. Miguel tenía 3 segundos para decidir si sus 20 toneladas de acero serían usadas para bloquear al vehículo o si seguiría conduciendo como si no hubiera visto nada. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El sol de la tarde caía implacable sobre la carretera interestatal que atravesaba el norte de México, tiñendo el asfalto de tonos dorados mientras el calor creaba espejismos danzantes en el horizonte. Era un día como cualquier otro para Miguel Ángel Herrera, un hombre de 43 años cuyo rostro curtido por años de exposición al sol contaba la historia de incontables kilómetros recorridos. Sus manos callosas aferraban el volante de su Kenworth azul, con la familiaridad de quien había pasado más de la mitad de su vida en la cabina de un camión de carga. El ronroneo constante del motor diésel era como una canción de cuna para él, un sonido que había acompañado sus pensamientos durante más de 20 años en las carreteras. Miguel llevaba mercancía desde Monterrey hacia la frontera norte, una ruta que conocía tan bien que podía conducirla prácticamente con los ojos cerrados. Sin embargo, ese día algo iba a suceder que cambiaría no solo su rutina, sino su perspectiva completa sobre el valor de una vida y el poder de la compasión humana. La radio del camión crepitaba con música norteña mientras Miguel bebía de su termo de café ya tibio. Sus ojos experimentados escaneaban la carretera con la vigilancia automática de un conductor veterano, notando cada detalle del camino como si fuera parte de su propio cuerpo. A su izquierda, el paisaje árido se extendía hasta donde alcanzaba la vista, salpicado ocasionalmente por cactus solitarios y arbustos resecos. A su derecha, las montañas azuladas se recortaban contra el cielo despejado. Era hermoso a su manera, este desierto que tantos consideraban inhóspito, pero Miguel había aprendido a ver la belleza en la soledad de estas rutas. Fue entonces cuando algo captó su atención en el retrovisor lateral, un destello extraño, un movimiento que no encajaba con el patrón habitual del tráfico. Miguel frunció el ceño y redujo la velocidad ligeramente, sus instintos alertándole de que algo no estaba bien. Detrás de él, a unos 200 metros, un sedán oscuro avanzaba a velocidad normal, pero había algo más, algo arrastrándose por el asfalto detrás del vehículo. Al principio pensó que podría ser un pedazo de llanta o algún objeto que se había enganchado al parachoques, pero mientras observaba con más atención, el objeto se movía de manera irregular, con una cualidad orgánica que hizo que su estómago se contrajera con aprehensión. Miguel pisó el freno suavemente, activando las luces de emergencia mientras comenzaba a llevar su camión hacia el arcén. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando finalmente pudo distinguir lo que era ese objeto siendo arrastrado. No era basura ni metal retorcido, era un animal, un felino de tamaño considerable, su pelaje moteado inconfundible, incluso a esa distancia, estaba siendo arrastrado por una cuerda atada al parachoques trasero del sedán. El conductor del auto parecía completamente ajeno a su carga involuntaria, o quizás peor aún, completamente consciente de ella. La sangre de Miguel comenzó a hervir mientras observaba la escena con horror creciente. El animal luchaba débilmente contra la cuerda, sus patas traseras rozando el asfalto caliente mientras era arrastrado sin piedad. En sus 20 años conduciendo por estas carreteras, Miguel había visto muchas cosas terribles, accidentes brutales, negligencia humana, crueldad casual, pero esto era diferente. Esto era un acto de barbarie que desafiaba toda comprensión. Sin pensarlo 2 veces, Miguel agarró su radio CB y comenzó a transmitir en el canal de emergencia,
reportando lo que estaba presenciando mientras mantenía su camión en movimiento paralelo al sedán. El sedán oscuro continuaba avanzando, aparentemente sin intención de detenerse. Miguel aceleró su camión, su mente trabajando rápidamente para evaluar sus opciones. No podía simplemente quedarse atrás y observar mientras ese pobre animal era torturado. Tenía que hacer algo, pero ¿qué exactamente? Eso aún no estaba claro. La carretera estaba relativamente vacía en ese momento, solo algunos vehículos dispersos aquí y allá. Era una bendición y una maldición al mismo tiempo. Menos testigos, pero también menos ayuda potencial. Mientras Miguel acercaba su camión al sedán, pudo ver mejor al animal. Era un lince. Reconoció las características manchas en su pelaje y las orejas puntiagudas distintivas de la especie. Pero había algo más que notó con creciente alarma. El abdomen del felino estaba hinchado de manera notable. No era solo un lince cualquiera, era una hembra embarazada. El descubrimiento golpeó a Miguel como un puñetazo en el estómago. No solo estaba presenciando el sufrimiento de un animal, sino potencialmente la pérdida de múltiples vidas. La urgencia de la situación se multiplicó exponencialmente. Miguel tocó el claxon de su camión, un sonido estruendoso que resonó por toda la carretera desierta. El conductor del sedán no reaccionó. Miguel tocó de nuevo, más largo esta vez, tratando de captar la atención del otro conductor. Nada. O el tipo estaba sordo, distraído, o simplemente no le importaba. Miguel sintió la frustración acumulándose en su pecho mientras observaba a la lince luchar débilmente contra su prisión. Cada segundo que pasaba, el animal sufría más daño, su piel raspándose contra el asfalto implacable, su cuerpo exhausto por el esfuerzo de resistir. Entonces Miguel tomó una decisión. Era arriesgada, potencialmente peligrosa, pero no podía quedarse sin hacer nada. Aceleró su camión hasta ponerse a la par del sedán, dejando apenas medio metro entre ambos vehículos. Desde su posición elevada en la cabina, Miguel pudo ver al conductor del sedán por primera vez. Un hombre joven con lentes de sol, completamente absorto en su teléfono móvil. La rabia pura inundó las venas de Miguel. Este idiota ni siquiera estaba prestando atención al camino, mucho menos consciente del sufrimiento que estaba causando. ¿Sería posible que el conductor realmente no supiera que estaba arrastrando al animal? ¿Podría la cuerda haberse enganchado accidentalmente sin que él lo notara? Miguel quería creer en la ignorancia antes que en la malicia, pero la escena completa no tenía sentido de ninguna manera. Los linces no se acercaban a los humanos voluntariamente, y ciertamente no se ataban solos a los vehículos. Algo terrible había ocurrido aquí, y Miguel estaba determinado a detenerlo. Miguel bajó la ventanilla de su camión y comenzó a gritar al conductor del sedán, gesticulando frenéticamente hacia atrás. El viento caliente del desierto azotó su rostro mientras su voz se perdía en el rugido de los motores y el silbido del aire. El conductor del sedán finalmente levantó la vista de su teléfono, mirando hacia el camión con expresión confundida. Miguel señaló hacia atrás con urgencia desesperada, sus gestos tan amplios y dramáticos que era imposible malinterpretarlos. Por un momento, el conductor del sedán pareció no entender, pero entonces sus ojos se abrieron de par en par con lo que Miguel interpretó como sorpresa genuina. El sedán comenzó a reducir la velocidad. Sin embargo, algo extraño sucedió. En lugar de detenerse inmediatamente como cualquier persona decente haría al descubrir que estaba arrastrando a un animal vivo, el conductor del sedán aceleró bruscamente. El repentino aumento de velocidad tomó a Miguel completamente desprevenido. El sedán se alejó rápidamente, llevando consigo a la pobre lince que ahora era arrastrada a una velocidad aún mayor. Miguel maldijo en voz alta, su mano golpeando el volante con frustración. Esto no era ignorancia.
Esto era algo mucho peor. Miguel pisó el acelerador de su Kenworth, sintiendo la potencia del motor diésel respondiendo a su demanda. El camión rugió mientras ganaba velocidad, cerrando la distancia con el sedán que huía. La adrenalina corría por las venas de Miguel como electricidad pura. En 20 años de carretera, nunca había perseguido a otro vehículo, nunca había usado su camión como herramienta de justicia. Pero hoy, todas esas reglas no escritas se evaporaron ante la imagen de ese animal indefenso siendo torturado. La persecución se desarrolló a lo largo de varios kilómetros de carretera desierta. El sedán zigzagueaba ocasionalmente, tratando de perder al camión, pero Miguel había conducido por estas rutas miles de veces. Conocía cada curva, cada irregularidad del camino. Además, su camión tenía peso y potencia que el sedán no podía igualar en terreno recto. Lentamente, pero con seguridad, Miguel fue acortando la distancia entre ellos. Entonces, como si el universo mismo estuviera conspirando para ayudarlo, Miguel vio un semáforo en rojo, aproximándose en un cruce adelante. Era uno de esos cruces raros en medio del desierto donde una carretera secundaria se encontraba con la interestatal. El sedán se acercaba rápidamente al semáforo y, para horror de Miguel, parecía que el conductor iba a ignorarlo completamente. Pero en el último momento, quizás viendo tráfico cruzado, el sedán frenó bruscamente y se detuvo justo antes de la línea blanca. Miguel no desaprovechó la oportunidad. Detuvo su camión directamente detrás del sedán, bloqueándolo completamente. Su corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en sus oídos. Sin pensarlo dos veces, Miguel abrió la puerta de su cabina y saltó al asfalto. El calor del pavimento golpeó sus botas mientras corría hacia la parte trasera del sedán, donde la lince yacía inmóvil en la carretera. Lo que vio cuando se arrodilló junto al animal casi le rompió el corazón. La lince estaba viva, pero apenas. Su hermoso pelaje moteado estaba manchado de sangre y polvo. Sus flancos se movían con respiraciones superficiales y laboriosas. Pero lo que más impactó a Miguel fue su vientre hinchado, claramente visible ahora que estaba cerca. Esta hembra estaba muy avanzada en su embarazo, y las heridas en su cuerpo sugerían que había luchado desesperadamente antes de quedar atada al vehículo. Miguel examinó rápidamente la cuerda que la mantenía atada al parachoques del sedán. Era una cuerda de nylon gruesa atada con varios nudos complicados alrededor de una de sus patas traseras. La extremidad estaba hinchada y descolorida por la falta de circulación. Esto no era un accidente. Alguien había atado deliberadamente a este animal al vehículo. Detrás de él, Miguel escuchó la puerta del sedán abrirse. Se giró rápidamente, levantándose para enfrentar al conductor. El hombre que salió del vehículo era más joven de lo que Miguel había pensado, probablemente de unos 25 años, vestido con ropa cara que parecía completamente fuera de lugar en este entorno desértico. Sus lentes de sol oscuros ocultaban sus ojos, pero su lenguaje corporal irradiaba una combinación de arrogancia y nerviosismo. El joven habló primero, su voz temblorosa pero tratando de sonar autoritaria. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Por qué me perseguiste? Miguel sintió la rabia burbujeando en su interior, amenazando con explotar. Apretó los puños a sus costados, obligándose a mantener el control. ¿Yo? ¿Qué estoy haciendo yo? La pregunta real es ¿qué demonios estás haciendo tú arrastrando a un animal embarazado por la carretera como si fuera basura? El joven se quitó los lentes de sol, revelando ojos que parpadeaban con lo que Miguel reconoció como pánico apenas contenido. Mira, no es lo que piensas. Yo solo... Es complicado. No entiendes. Miguel dio un paso hacia adelante.
su considerable estatura siendo usada para intimidar por primera vez en años. Oh, entiendo perfectamente. Entiendo que ese animal está sufriendo, entiendo que está embarazada, y entiendo que tú eres responsable. El tráfico comenzaba a acumularse detrás de ellos. Algunos conductores tocaban sus bocinas con impaciencia, ajenos al drama que se desarrollaba. Otros reducían la velocidad para mirar con curiosidad. Miguel ignoró todo eso, su enfoque completamente centrado en el joven frente a él y la lince herida a sus pies. El joven retrocedió medio paso, levantando las manos defensivamente. Está bien, cálmate. Yo encontré a ese animal cerca de un rancho. Estaba causando problemas, matando ganado. El dueño me pagó para deshacerme de ella». Miguel sintió náuseas. «¿Y tu solución fue atarla a tu auto y arrastrarla hasta la muerte?» El joven se encogió de hombros con una indiferencia que hizo que Miguel quisiera golpearlo. Era la forma más rápida, no tenía un arma. Miguel se arrodilló nuevamente junto a la lince, examinando sus heridas con más cuidado. Ahora que estaba más cerca, podía ver que algunas de las laceraciones eran profundas. La sangre había dejado un rastro oscuro en el asfalto detrás del sedán, pero lo más preocupante era su respiración, cada vez más irregular. Necesitaba ayuda veterinaria urgente, o no sobreviviría. Miguel sacó su navaja multiusos del bolsillo, desplegando la hoja con un chasquido metálico que resonó en el aire tenso. El joven dio un paso atrás, sus ojos agrandándose con alarma. Oye, tranquilo, hombre, no quiero problemas». Miguel ni siquiera lo miró, su atención completamente enfocada en la cuerda que aprisionaba la pata de la lince. Con cuidado de no lastimar más al animal, comenzó a cortar las fibras de nylon. La lince se estremeció débilmente ante el contacto, pero no tuvo fuerzas para resistirse. Mientras trabajaba, Miguel podía sentir los ojos de varios conductores sobre él. Algunos habían salido de sus vehículos para ver qué causaba el retraso. Una mujer mayor con un vestido floral se acercó lentamente, llevando su mano a la boca cuando vio a la lince herida. «Dios mío», murmuró, «es horrible. ¿Quién haría algo así?». El joven del sedán intentó retroceder hacia su vehículo, pero otro conductor, un hombre corpulento con camisa de trabajo, le bloqueó el paso. «Creo que deberías quedarte aquí, amigo, hasta que llegue la policía». La mención de la policía pareció despertar algo de sentido común en el joven. «Espera, no hay necesidad de involucrar a las autoridades. Puedo pagar por el tratamiento del animal, tengo dinero». Miguel finalmente cortó la última hebra de la cuerda y la pata de la lince quedó libre. El animal emitió un sonido débil, algo entre un gemido y un suspiro de alivio. Miguel observó la extremidad con preocupación. La hinchazón era severa y la piel estaba en carne viva, donde la cuerda había cortado profundamente. Mientras examinaba a la lince, Miguel notó algo más que hizo que su corazón se detuviera momentáneamente. Había marcas de quemaduras en su pelaje, pequeñas áreas circulares que sugerían que alguien había usado algo caliente contra ella. La rabia que sintió fue casi cegadora. Este animal no solo había sido arrastrado, había sido torturado antes. Miró al joven con una intensidad que hizo que el tipo retrocediera otro paso. «¿Qué más le hiciste?». El joven negó frenéticamente con la cabeza. «Nada, yo solo...». El dueño del rancho ya la había capturado cuando llegué. Ella estaba así cuando yo la recogí. Yo solo iba a terminar el trabajo rápido». Miguel sintió las manos temblándole de furia contenida. Este cobarde ni siquiera tenía el coraje de admitir completamente lo que había hecho. La mujer mayor que había hablado antes sacó su teléfono móvil. «Ya llamé a la policía», dijo con voz firme, «y estoy grabando todo esto».
Un vehículo más se detuvo detrás del creciente atasco de tráfico, una camioneta pick-up blanca con el logo de una clínica veterinaria en la puerta. Un hombre de unos 50 años salió rápidamente, su bata blanca visible bajo una chamarra ligera. «Escuché por el radio CB que había una emergencia animal aquí», dijo acercándose con una bolsa médica en la mano. «Soy el doctor Ramírez, veterinario. ¿Puedo ayudar?» Miguel sintió un alivio tan profundo que casi le quitó las fuerzas. «Sí, por favor. Es una lince embarazada, está muy mal herida». El doctor Ramírez se arrodilló junto a Miguel, sus manos expertas comenzando inmediatamente a evaluar el estado del animal. Sus cejas se fruncieron con cada nueva herida que descubría. «Esto es grave», murmuró. «Tiene múltiples laceraciones, quemaduras y esta pata, la circulación estuvo cortada por demasiado tiempo y su embarazo está muy avanzado, probablemente a días de dar a luz». El veterinario trabajó rápidamente, sacando suministros de su bolsa. «Primero necesito estabilizarla. Miguel, ¿verdad? Vi tu nombre en el camión. Necesito que me ayudes a sostenerla mientras le pongo una vía intravenosa». Miguel asintió, posicionándose cuidadosamente para sujetar al animal sin causarle más dolor. La lince era más pesada de lo que esperaba, su cuerpo tenso incluso en su estado debilitado. Sus ojos dorados se abrieron brevemente, encontrándose con los de Miguel en un momento de conexión que lo conmovió profundamente. El doctor Ramírez trabajó con eficiencia practicada, insertando la vía y comenzando a administrar fluidos. También le dio un analgésico suave que no dañaría a los cachorros. «Va a necesitar cirugía, probablemente múltiples procedimientos. Algunas de estas heridas están infectadas». Miguel observó cómo el veterinario limpiaba y vendaba las heridas más graves. «¿Sobrevivirá? ¿Y los cachorros?». El veterinario hizo una pausa, su expresión seria. «Honestamente, es difícil decirlo. Ha sufrido un trauma tremendo. El estrés solo podría provocar un parto prematuro y en su condición debilitada, no puedo garantizar nada. Pero tiene espíritu de lucha, puedo verlo en sus ojos. Eso cuenta para mucho». A lo lejos el sonido de sirenas comenzó a hacerse audible, acercándose rápidamente. El joven del sedán se puso visiblemente más nervioso, mirando a su alrededor como si buscara una ruta de escape que no existía. La mujer que había estado grabando se acercó más. «Tengo todo en video», dijo con firmeza. «Cómo llegaron, cómo el animal estaba atado, su confesión de que fue contratado para matarla, todo». El hombre corpulento que había bloqueado al joven antes asintió con aprobación. «Bien hecho, señora. Este tipo necesita rendir cuentas». Otros conductores que se habían reunido murmuraron su acuerdo. En cuestión de minutos, lo que había comenzado como un acto solitario de compasión de Miguel se había convertido en un testimonio colectivo de decencia humana. Las patrullas llegaron con luces intermitentes, seguidas por una unidad de control animal. 2 oficiales salieron de su vehículo, evaluando rápidamente la escena. Miguel se levantó explicando la situación mientras el doctor Ramírez continuaba tratando a la lince. Los oficiales escucharon atentamente, tomando notas mientras otros testigos agregaban sus propias observaciones. El joven trató de defender su versión de los eventos, pero su historia se desmoronaba bajo el peso de las evidencias y testimonios. Uno de los oficiales se acercó a Miguel después de hablar con los testigos. «Hizo lo correcto al detener esto, señor Herrera. Lo que este individuo hizo constituye crueldad animal grave». Miguel asintió, pero su atención volvió rápidamente a la lince. «¿Qué pasará con ella ahora?». El oficial miró hacia la lince, luego de vuelta a Miguel con una expresión que mezclaba respeto y preocupación. «El doctor Ramírez la llevará a su clínica para tratamiento de emergencia. Después, si sobrevive,
Será trasladada a un centro de rehabilitación de fauna silvestre. Miguel sintió un peso en el pecho ante la idea de separarse del animal que había arriesgado tanto por salvar. Había algo en esos ojos dorados, una chispa de voluntad de vivir que lo había tocado profundamente. ¿Puedo visitarla? El oficial pareció sorprendido por la pregunta, pero asintió. No veo por qué no, señor Herrera. Usted le salvó la vida. El doctor Ramírez había terminado de estabilizar a la lince tanto como era posible en el campo. Necesito llevarla a la clínica ahora mismo, dijo, su voz urgente. Cada minuto cuenta. Tengo una camilla especial en mi camioneta para transportar animales grandes. Miguel ayudó al veterinario a preparar el traslado, sus manos trabajando con cuidado de no agravar las heridas del animal. La lince apenas se movió durante el proceso, sus ojos cerrándose lentamente como si finalmente se permitiera descansar ahora que estaba en manos seguras. Mientras el doctor Ramírez preparaba su vehículo, Miguel se quedó un momento más junto a la lince. Se arrodilló cerca de su cabeza, observando cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. «Vas a estar bien», le susurró, aunque no estaba seguro de si hablaba para consolar al animal o a sí mismo. «Tienes que luchar, por ti y por tus bebés». Como en respuesta, uno de los oídos de la lince se movió ligeramente, como si hubiera escuchado sus palabras. Entre Miguel y el doctor Ramírez, junto con la ayuda de uno de los oficiales, levantaron cuidadosamente a la lince sobre la camilla acolchada. El animal era sorprendentemente pesado, su cuerpo musculoso evidente incluso en su estado debilitado. La colocaron en la parte trasera de la camioneta del veterinario, asegurándola para que no se moviera durante el transporte. El doctor Ramírez miró a Miguel con seriedad. «Hiciste algo extraordinario hoy. No muchas personas habrían arriesgado tanto por un animal salvaje». Miguel se encogió de hombros, sintiéndose incómodo con el elogio. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer». Pero eso no era cierto, y ambos lo sabían. Docenas de vehículos habían pasado junto al sedán antes de que Miguel interviniera. La mayoría de las personas habrían mirado hacia otro lado, convenciéndose de que no era su problema, que era solo un animal, que la naturaleza era cruel de todas formas. Miguel había elegido ser diferente, había elegido importarle. Esa elección ahora resonaba a través de todos los presentes, un recordatorio silencioso de que la compasión requiere acción, no solo buenos sentimientos. Mientras el doctor Ramírez se preparaba para partir, le entregó a Miguel una tarjeta de su clínica. «Llámame esta noche», dijo. «Te daré una actualización sobre su condición». Y Miguel agregó con una pequeña sonrisa: «Gracias por recordarme por qué elegí esta profesión». Miguel guardó la tarjeta cuidadosamente en su billetera, mientras observaba la camioneta alejarse, llevándose a la lince hacia una esperanza incierta de supervivencia. La atención ahora se volvió completamente hacia el joven del sedán, quien estaba siendo interrogado más a fondo por los oficiales. Su historia se había vuelto más elaborada con cada reconteo, pero las inconsistencias eran evidentes. Uno de los oficiales regresó hacia Miguel. «Vamos a necesitar su declaración completa, señor Herrera. ¿Puede venir a la estación con nosotros?» Miguel miró su camión, pensando en su carga que debía entregar, en su cronograma que ahora estaba completamente arruinado. Pero cuando pensó en la lince, en esos ojos que lo habían mirado con tal confianza desesperada, supo que no había otra opción. «Por supuesto, oficial». El proceso en la estación de policía tomó varias horas. Miguel relató cada detalle de lo que había presenciado y hecho, desde el momento en que vio por primera vez a la lince siendo arrastrada hasta el momento en que la policía llegó a la escena. Otros testigos también dieron sus declaraciones, incluyendo la mujer que había grabado todo en video.
El joven del sedán fue formalmente arrestado por crueldad animal y otros cargos relacionados. También reveló, bajo presión policial, el nombre del ranchero que supuestamente lo había contratado, abriendo una investigación más amplia. Cuando Miguel finalmente salió de la estación, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Su camión seguía donde lo había dejado, custodiado por la policía. Miguel se subió a la cabina, sintiendo el peso del día en cada músculo de su cuerpo. Llamó a su despachador para explicar el retraso. Para su sorpresa, su jefe no estaba enojado. La historia ya se había extendido a través de la red de radio CB y varios otros conductores habían defendido las acciones de Miguel. De hecho, su jefe sonaba orgulloso. «Hiciste lo correcto, Miguel. La carga puede esperar». Miguel condujo hasta un motel cercano, decidiendo que estaba demasiado agotado para continuar su ruta esa noche. Después de registrarse, se sentó en el borde de la cama con el teléfono en la mano, mirando la tarjeta del doctor Ramírez. Eran casi las 9 de la noche. Se preguntó si era demasiado tarde para llamar, pero la necesidad de saber sobre la lince era demasiado fuerte. Marcó el número. El doctor Ramírez contestó después de 3 tonos. «Miguel, esperaba tu llamada». La voz del veterinario sonaba cansada pero no derrotada, lo cual Miguel tomó como una buena señal. «¿Cómo está ella?», Miguel preguntó, conteniendo la respiración. Hubo una pausa del otro lado de la línea, larga y cargada de significado. «Está viva», finalmente dijo el doctor Ramírez. «Pero apenas. Realizamos una cirugía de emergencia hace 2 horas». Miguel apretó el teléfono con más fuerza, su corazón latiendo irregularmente. «Cuénteme todo, doctor. ¿Qué encontraron?». El doctor Ramírez suspiró profundamente antes de continuar. «Las heridas externas eran peores de lo que pensé inicialmente. Tenía laceraciones profundas en 3 de sus 4 patas, varias costillas fracturadas y evidencia de trauma interno significativo. Pero lo más crítico era su pata trasera derecha, la que estuvo atada. Tuvimos que tomar una decisión difícil». El silencio que siguió fue agonizante. Miguel se encontró rezando mentalmente, algo que no había hecho en años. «Por favor, dígame que no tuvieron que amputar». La voz del veterinario sonó aliviada al responder. «No, logramos salvar la extremidad, aunque fue muy ajustado. Restauramos la circulación justo a tiempo. Habrá daño nervioso permanente y probablemente cojera, pero ella mantendrá su pata. Para un animal salvaje, eso es crucial». Miguel sintió que podía respirar nuevamente. «¿Y los cachorros?». Hubo otra pausa, esta vez más larga y más pesada. «Ahí es donde las cosas se complicaron, Miguel. El estrés del trauma y la cirugía desencadenó el parto. Ella empezó las contracciones mientras todavía estaba en la mesa de operaciones». Miguel se levantó de la cama, incapaz de quedarse quieto. «Tuvimos que realizar una cesárea de emergencia», continuó el doctor. «Los cachorros estaban demasiado débiles, y ella no tenía la fuerza para un parto natural. La habitación del motel de repente pareció demasiado pequeña, las paredes cerrándose sobre Miguel mientras procesaba la información. Su mente conjuraba imágenes de la pequeña sala de cirugía que había visto brevemente cuando ayudó a cargar a la lince, imaginando el caos controlado de un equipo veterinario luchando por salvar no una vida sino múltiples. «¿Los cachorros?». Miguel apenas pudo formar la pregunta. «4 cachorros», dijo el doctor Ramírez, y Miguel pudo escuchar algo que sonaba como una sonrisa cansada en su voz. «2 machos, 2 hembras. Todos nacieron vivos, Miguel. Contra todas las probabilidades, todos respiraban cuando los sacamos». Miguel sintió lágrimas picando sus ojos, algo que lo sorprendió completamente. En décadas de vida dura en la carretera,
Había creído que se había vuelto inmune a tales emociones. Eso es increíble, doctor. Pero ¿cómo están ahora? Están en incubadoras especiales que usamos para animales prematuros. Son pequeños, más pequeños de lo que deberían ser, probablemente debido al estrés que sufrió su madre. El más pequeño pesa apenas 300 gramos. Miguel no sabía mucho sobre linces bebés, pero incluso para él, eso sonaba peligrosamente pequeño. ¿Sobrevivirán? El doctor Ramírez tomó aire antes de responder. Las próximas 48 horas serán críticas. Necesitan calor constante, alimentación cada 2 horas y monitoreo permanente. Tenemos experiencia con grandes felinos, pero estos cachorros nacieron bajo circunstancias extremas. Miguel se sentó pesadamente en la cama nuevamente. ¿Y la madre? ¿Cómo está ella? Sigue bajo anestesia. Mantuvimos su temperatura corporal estable durante la cesárea y sus signos vitales son más fuertes ahora que cuando llegó. Pero Miguel, necesito ser honesto contigo. Ha sufrido un trauma masivo, tanto físico como emocional. Incluso si su cuerpo se recupera, no sabemos qué impacto psicológico tendrá todo esto. Los animales salvajes a veces simplemente se rinden cuando han pasado por demasiado. Esas palabras golpearon a Miguel como un puñetazo. La idea de que la lince, después de luchar tan duro por sobrevivir, después de soportar tal tortura y aún así traer a sus cachorros al mundo, simplemente perdiera la voluntad de vivir era casi insoportable. Ella es fuerte, doctor, dijo Miguel con convicción. La vi pelear. Vi cómo miraba cuando la liberé de esa cuerda. Hay algo especial en ella, algo que no se rendirá fácilmente. Espero que tengas razón, respondió el doctor Ramírez. Por ahora, todo lo que podemos hacer es darle el mejor cuidado posible y esperar. Miguel, hay algo más que necesito decirte. Los costos de este tipo de tratamiento intensivo son significativos. La cirugía de emergencia, la cesárea, las incubadoras para los cachorros, los medicamentos, el monitoreo constante. Estamos hablando de miles de dólares y eso es solo para los primeros días. Miguel no había pensado en el dinero hasta ese momento. Su mente había estado completamente enfocada en la supervivencia de los animales. Ahora, la realidad práctica de la situación comenzaba a hundirse. ¿Cuánto exactamente? Bueno, el tratamiento hasta ahora ya supera los 15,000 pesos, y eso es porque donamos mucho de nuestro tiempo y recursos. Si queremos darle a esta familia la mejor oportunidad posible, podríamos estar viendo fácilmente 50,000 pesos o más durante el próximo mes. Miguel hizo cuentas mentales rápidas. Su salario como camionero era decente, pero ciertamente no tenía ese tipo de dinero disponible. Tenía algunos ahorros, quizás 10,000 pesos, que había estado guardando para reemplazar el motor de su camión eventualmente. Su mente trabajó rápidamente calculando opciones. Doctor, por ahora use mis ahorros, le transferiré lo que puedo mañana por la mañana. Para el resto encontraremos una manera. Miguel, no tienes que hacer esto, dijo el doctor Ramírez suavemente. Hay programas gubernamentales para fauna silvestre. Podemos solicitar fondos. Lleva tiempo, pero eventualmente llegará algo de ayuda. No, respondió Miguel con firmeza. No cuando cada hora cuenta. Además, esto es personal ahora. Esa Lince y yo tenemos una conexión. Salvé su vida y ahora siento que es mi responsabilidad asegurarme de que valió la pena salvarla. Hubo un momento de silencio antes de que el veterinario hablara nuevamente, su voz cargada de emoción. Eres un buen hombre, Miguel Herrera. Mañana cuando vengas a visitarla hablaremos más sobre opciones de financiamiento. Mientras tanto, mi equipo y yo haremos todo lo posible por esta pequeña familia. Miguel agradeció al doctor y colgó, quedándose sentado en el borde de la cama, mirando fijamente la pared del motel.
Miguel pasó la noche en vela, su mente incapaz de desconectarse de los eventos del día. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la lince siendo arrastrada por el asfalto, sus ojos encontrándose con los suyos en ese momento de rescate, la sangre manchando el pavimento. Se levantó antes del amanecer, duchándose rápidamente y preparándose para el día. Había llamado a su despachador la noche anterior, informándole que necesitaba un día personal. Era la primera vez en 5 años que Miguel había solicitado tiempo libre fuera de su horario regular. Conducir hacia la clínica veterinaria, en la luz grisácea del amanecer, le dio tiempo para pensar. Miguel había vivido una vida relativamente solitaria desde que su esposa lo dejó hace 8 años, prefiriendo la compañía de su camión y las carreteras abiertas a las complicaciones de las relaciones humanas. Pero ahora encontraba su corazón completamente invertido en el destino de criaturas que ni siquiera conocía 24 horas antes. Era extraño, desconcertante y absolutamente correcto al mismo tiempo. La clínica del Dr. Ramírez era un edificio modesto en las afueras de la ciudad, con un gran cartel que decía Clínica Veterinaria Ramírez en letras azules descoloridas. Miguel estacionó su camión en el pequeño estacionamiento de grava y se dirigió hacia la entrada. Era apenas las 7 de la mañana, pero las luces dentro ya estaban encendidas. Una joven recepcionista con cabello recogido en una cola de caballo lo saludó con una sonrisa cansada. «Usted debe ser el señor Herrera. El doctor está esperándolo». Miguel fue guiado a través de un pasillo corto hacia la parte trasera de la clínica, donde estaba ubicada el área de cuidados intensivos. El doctor Ramírez estaba inclinado sobre una serie de incubadoras cuando Miguel entró, su bata manchada de lo que parecía ser fórmula para bebés. Al ver a Miguel, el veterinario se enderezó, extendiendo una mano. «Buenos días, Miguel, llegaste temprano». «¿Llegaste?» Miguel estrechó su mano, notando las ojeras bajo los ojos del doctor. «¿Pasó la noche aquí?» El doctor Ramírez asintió. «Con pacientes tan críticos, alguien necesita estar aquí constantemente. Mi asistente veterinaria y yo nos hemos estado turnando cada 4 horas». Miguel se acercó a las incubadoras, su respiración quedándose atrapada en su garganta cuando vio por primera vez a los cachorros. Eran diminutos, casi imposiblemente pequeños, sus cuerpos cubiertos de un pelaje gris claro que apenas mostraba los patrones moteados que desarrollarían más tarde. Sus ojos estaban cerrados, sus orejitas aplastadas contra sus cabezas. Se movían débilmente dentro de las incubadoras climatizadas, emitiendo pequeños sonidos agudos que parecían demasiado frágiles para pertenecer a futuros depredadores del desierto. «Este es el más pequeño», dijo el doctor Ramírez, señalando a un cachorro particularmente diminuto en la primera incubadora. «Lo llamamos Pequeño. Francamente, no esperábamos que sobreviviera la noche, pero míralo. Está luchando». El pequeño cachorro se retorcía lentamente, buscando calor o comida, o simplemente afirmando su derecho a existir. Miguel sintió una ola de emoción tan intensa que tuvo que parpadear varias veces para aclarar su visión. Los otros 3 cachorros estaban en mejores condiciones, aunque solo marginalmente. El doctor Ramírez los había nombrado a todos temporalmente: Valiente para el macho más grande, Luna para una de las hembras que tenía una marca distintiva en forma de media luna en su oreja, y Esperanza para la otra hembra. Cada nombre parecía llevar el peso de un deseo, una oración por su supervivencia. «¿Cómo están respondiendo al tratamiento?», preguntó Miguel, su voz apenas más que un susurro. «Mejor de lo esperado», admitió el doctor Ramírez. «Hemos logrado que los 4 tomen fórmula especial cada 2 horas. Sus temperaturas corporales se han estabilizado y sus funciones digestivas parecen estar trabajando. Pero Miguel, tengo que ser claro contigo.
Están extremadamente vulnerables. Una infección, un cambio brusco de temperatura, un rechazo a la alimentación, cualquiera de estas cosas podría ser fatal para ellos. Miguel observó a los cachorros durante un largo momento, grabando cada detalle en su memoria. Luego miró al doctor Ramírez. ¿Y su madre? ¿Puedo verla? El veterinario asintió seriamente. Está en la sala de recuperación. Despertó de la anestesia hace unas 3 horas. Miguel, necesito prepararte. Ella no está bien. Físicamente se está recuperando según lo esperado, pero mentalmente, emocionalmente, está en un estado de shock profundo. Siguieron por otro pasillo hasta una sala pequeña con jaulas de recuperación especialmente diseñadas. En la jaula más grande, acostada sobre una manta gruesa y acolchada, estaba la lince. Se veía dramáticamente diferente de cómo Miguel la recordaba. Habían afeitado grandes secciones de su pelaje, donde realizaron la cirugía, dejando expuestas las suturas que cruzaban su abdomen y patas. Un cono de plástico alrededor de su cuello evitaba que mordiera las heridas. Tenía tubos intravenosos conectados a su pata delantera y monitores parpadeaban silenciosamente mostrando sus signos vitales. Pero lo más desgarrador eran sus ojos. Esos mismos ojos dorados que habían mirado a Miguel con tal desesperación ayer ahora estaban vacíos, mirando sin ver hacia la pared opuesta. No había chispa en ellos, ningún reconocimiento del mundo que la rodeaba. Miguel se acercó lentamente a la jaula, arrodillándose para estar al nivel de sus ojos. «Hola, hermosa», dijo suavemente. «¿Me recuerdas? Soy yo, el tipo del camión». No hubo reacción. La lince continuó mirando fijamente al vacío, su respiración superficial y regular. El doctor Ramírez puso una mano en el hombro de Miguel. Esto es lo que temía. Ella ha pasado por un trauma inimaginable. Su cuerpo está sanando, pero su espíritu, no estoy seguro de que quiera seguir luchando. Miguel sintió su corazón romperse un poco. Después de todo lo que había sobrevivido, después de traer a sus bebés al mundo contra todo pronóstico, esta magnífica criatura había simplemente abandonado. No, pensó Miguel con fiereza, no después de llegar tan lejos. Se quedó junto a la jaula, hablándole suavemente a la lince durante casi 1 hora. Le contó sobre cómo la había visto por primera vez, sobre la persecución, sobre su determinación de salvarla. Le habló sobre sus cachorros, sobre cómo pequeño estaba luchando con cada respiración, sobre cómo valiente ya mostraba signos de un espíritu fuerte, sobre las marcas únicas de Luna y la persistencia de esperanza. El doctor Ramírez observaba desde la distancia mientras Miguel continuaba su monólogo unilateral con la lince. Otros miembros del personal veterinario pasaban ocasionalmente, mirando con curiosidad al camionero grande y rudo que hablaba con tanta ternura a un animal salvaje que probablemente no podía siquiera escucharlo. Pero Miguel no se dejaba intimidar por las miradas. Algo en su interior le decía que esto era importante, que sus palabras podrían ser el único hilo que mantuviera a la lince conectada con el mundo de los vivos. «Tus bebés te necesitan», continuó Miguel, su voz ronca con emoción. «Ellos están allá afuera luchando con cada respiración porque tú les diste esa oportunidad. No puedes rendirte ahora, no cuando has llegado tan lejos». Mientras hablaba, Miguel extendió lentamente su mano hacia los barrotes de la jaula, permitiendo que sus dedos se asomaran apenas en el interior. No tocó a la lince, solo dejó su mano allí, una presencia silenciosa. Durante largos minutos no hubo cambio. La lince continuó mirando al vacío, su respiración constante pero superficial. Miguel estaba a punto de retirar su mano cuando sucedió algo casi imperceptible. Uno de los oídos de la lince se movió ligeramente, girándose hacia el sonido de su voz. Era un movimiento tan pequeño que Miguel pensó que lo había imaginado, pero entonces lo vio de nuevo,
más deliberado esta vez. El oído se orientó directamente hacia él. El doctor Ramírez se acercó silenciosamente, observando con interés profesional. «Está respondiendo», susurró. «Miguel, sigue hablando». Miguel tragó saliva, su mente de repente en blanco bajo la presión. No sé qué más decir. El veterinario sonrió levemente. «Cuéntale sobre ti. A veces lo familiar puede ser un ancla para volver a la realidad». Miguel asintió, sintiendo un poco tonto, pero dispuesto a intentar cualquier cosa. «Bien», comenzó, su voz encontrando un ritmo más natural. «Mi nombre es Miguel Ángel Herrera. He sido camionero durante más de 20 años. No es una vida glamorosa, pero es mía. Conduzco la misma ruta semana tras semana, Monterrey a la frontera y de vuelta. Conozco cada kilómetro de esa carretera, cada curva, cada parada de descanso. Es mi hogar, supongo, más que cualquier edificio lo ha sido». Mientras hablaba, notó que la lince había cerrado sus ojos, pero de una manera diferente ahora. No el cierre vacío del shock, sino algo más parecido a escuchar con atención. «Solía estar casado», continuó Miguel, sorprendiéndose a sí mismo con la confesión. «Teresa se fue hace 8 años. Decía que yo amaba más la carretera que a ella, y quizás tenía razón. No supe cómo ser lo que ella necesitaba. Después de eso, me concentré en el trabajo. Es más fácil, ¿sabes? Las carreteras no esperan nada de ti excepto que sigas conduciendo». Miguel hizo una pausa, mirando sus manos callosas. «Pero ayer, cuando te vi allá en ese asfalto, cuando te miré a los ojos, algo cambió. No podía simplemente seguir conduciendo». La lince abrió los ojos lentamente, y por primera vez desde que Miguel había entrado a la sala de recuperación, esos ojos dorados se movieron. Giraron hacia él, todavía nublados con dolor, pero con un destello de algo más, reconocimiento quizás, o al menos conciencia. El doctor Ramírez contuvo la respiración. «Esto es bueno, Miguel, muy bueno. Sigue». Miguel sintió lágrimas amenazando con desbordarse, pero las contuvo. No ahora, no cuando finalmente estaba llegando a ella. «Tienes 4 hermosos cachorros», le dijo Miguel, su voz temblando levemente. «El más pequeño, te parece tanto. Tiene tu misma determinación feroz. Los doctores no pensaban que sobreviviría, pero lo está logrando. Y valiente. Ese ya está tratando de gruñir cuando lo alimentan, ¿puedes creer eso?». La lince parpadeó, un movimiento lento y deliberado. Sus ojos permanecieron enfocados en Miguel. «Luna tiene una marca justo como una media luna en su oreja. Y Esperanza, bueno, ella simplemente sigue adelante sin importar qué. ¿Te parecen tanto? Todos ellos». Miguel se atrevió a mover su mano un poco más cerca. Sus dedos ahora a solo centímetros del hocico de la lince. «Pero te necesitan», continuó. «La fórmula que el doctor les está dando es buena, pero no es lo mismo que su madre. Ellos necesitan saber que estás allí, que sobreviviste, que toda esta lucha valió la pena». Miguel hizo una pausa, escogiendo sus próximas palabras cuidadosamente. «Sé que has pasado por un infierno. Sé que probablemente sería más fácil simplemente rendirse, pero eres más fuerte que eso. Lo sé porque te vi enfrentarte a esa cuerda, a ese dolor, y aún así seguiste respirando. Por un momento largo y tenso, nada cambió. Luego, tan gradualmente que Miguel casi no lo notó, la lince movió su cabeza. Era un movimiento diminuto, apenas un par de centímetros, pero acercó su nariz hacia los dedos extendidos de Miguel. El contacto cuando finalmente sucedió fue tan ligero que Miguel lo sintió más que lo vio, el roce suave de su nariz húmeda contra la punta de su dedo índice. Fue el gesto más pequeño imaginable, pero significaba el mundo entero. El doctor Ramírez puso una mano en el hombro de Miguel, apretando con fuerza. «Eso es progreso real,
dijo con voz emocionada. Está empezando a volver. Miguel se quedó completamente inmóvil, temeroso de que cualquier movimiento rompiera el momento. La lince mantuvo el contacto durante varios segundos más antes de retroceder lentamente, sus ojos todavía fijos en Miguel. Había algo diferente en ellos ahora, una chispa que no había estado allí antes. «Está bien», le susurró Miguel. «Tómate tu tiempo. Tus bebés te están esperando, pero lo harán el tiempo que necesites». El doctor Ramírez se movió suavemente hacia adelante, verificando los monitores conectados a la lince. Su ritmo cardíaco aumentó durante su interacción. Observó. «Eso es bueno. Significa que está procesando emocionalmente, respondiendo a estímulos externos. Miguel, no sé qué tipo de magia acabas de hacer, pero funcionó». «Magia no», respondió Miguel, retirando finalmente su mano de la jaula. «Solo le recordé que tiene algo por qué vivir». El doctor Ramírez revisó el horario de medicamentos y ajustó el goteo intravenoso. «Voy a reducir los sedantes gradualmente durante las próximas horas. Si continúa mostrando esta respuesta positiva, podríamos intentar llevarla cerca de las incubadoras esta tarde. Los estudios muestran que el contacto materno, incluso sin contacto físico directo, puede mejorar dramáticamente las tasas de supervivencia de las crías». Esa tarde, el doctor Ramírez cumplió su promesa. Con la ayuda de Miguel y 2 asistentes veterinarios, movieron cuidadosamente la jaula de recuperación de la lince hacia la sala donde estaban las incubadoras. Fue un proceso meticuloso, asegurándose de que los tubos intravenosos no se enredaran, de que el movimiento no causara dolor adicional a sus heridas en sanación. La lince observó todo el proceso con ojos alertas, su cabeza girando para seguir cada movimiento. Cuando finalmente posicionaron su jaula a solo 2 metros de las incubadoras, algo extraordinario sucedió. La lince, que había estado acostada pasivamente durante horas, hizo un esfuerzo visible por levantarse. Sus patas temblaron con el esfuerzo, las suturas en su abdomen obviamente causándole dolor, pero ella persistió. El doctor Ramírez se movió instintivamente para detenerla, preocupado de que se lastimara, pero Miguel puso una mano en su brazo. «Déjala intentar», susurró. La lince logró sentarse, aunque la posición claramente le costaba. Su cuello se estiró hacia adelante, sus fosas nasales dilatándose mientras capturaba el olor de las incubadoras. Entonces, desde una de las unidades, vino un sonido agudo y diminuto, el llanto de un cachorro hambriento. La reacción de la lince fue inmediata y visceral. Sus orejas se irguieron completamente hacia adelante, su cuerpo entero se tensó, y de su garganta emergió un sonido bajo y gutural, un llamado maternal que Miguel sintió resonar en su propio pecho. Los cachorros respondieron. Los 4 comenzaron a moverse dentro de sus incubadoras, sus pequeños cuerpos retorciéndose, sus voces agudas uniéndose en un coro que hablaba de hambre, de necesidad, de reconocimiento instintivo de su madre. Miguel vio lágrimas corriendo por el rostro del doctor Ramírez y no se avergonzó de las que llenaban sus propios ojos. Este era el momento que habían esperado, la prueba de que la vida podía persistir incluso después del trauma más oscuro. Durante los siguientes días, Miguel se convirtió en una presencia constante en la clínica. Había llamado a su jefe y solicitado 2 semanas de licencia, algo que nunca había hecho antes. Para su sorpresa, su jefe no solo aprobó la solicitud, sino que organizó una colecta entre los otros camioneros de la compañía. Todos habían escuchado la historia de Miguel y muchos querían contribuir a los gastos médicos de los animales. 300 pesos aquí, 500 allá, las donaciones comenzaron a acumularse. Pero fue cuando la historia llegó a las noticias locales que las cosas realmente cambiaron. Una reportera joven llamada Gabriela Sánchez había escuchado sobre el caso
y pidió permiso para filmar un segmento en la clínica. Al principio, Miguel había sido reacio, incómodo con la idea de la atención pública, pero el doctor Ramírez lo convenció. Miguel, esta publicidad podría significar la diferencia entre poder pagar por el tratamiento completo o tener que tomar decisiones difíciles sobre su cuidado. El segmento de noticias se emitió 3 días después del rescate y el impacto fue inmediato y abrumador. La filmación mostraba a Miguel sentado junto a la jaula de la lince, hablándole suavemente mientras ella descansaba, su cabeza girada hacia las incubadoras donde sus cachorros luchaban por la vida. Mostraba al pequeño, tan diminuto que cabía en la palma de la mano del doctor Ramírez, luchando valientemente contra las probabilidades. La reportera había hecho un trabajo magistral, capturando no solo los hechos de la historia, sino su esencia emocional. Las donaciones comenzaron a llegar en oleadas. Personas de toda la región, conmovidas por la historia de compasión y supervivencia, enviaban lo que podían. Una clase de escuela primaria organizó una venta de pasteles y donó 2,000 pesos. Un club de motociclistas realizó una rifa y contribuyó 5,000. Una anciana llamada Doña Mercedes apareció personalmente en la clínica con una lata de galletas llena de billetes arrugados, sus ahorros de toda la vida, insistiendo en que quería ayudar a los bebés. Miguel se sintió abrumado por la generosidad. Cada donación venía con mensajes de apoyo, historias de personas que habían sido tocadas por lo que él había hecho. Muchos escribían que su acción les había restaurado la fe en la humanidad, que en un mundo lleno de crueldad, era reconfortante saber que aún existían personas dispuestas a arriesgar todo por salvar a los inocentes. Miguel leyó cada mensaje, guardándolos en una carpeta que mantenía junto a su camión. La recuperación de la lince progresó lentamente, pero consistentemente. Después de 5 días, el doctor Ramírez determinó que estaba lo suficientemente estable como para intentar algo revolucionario. «Vamos a permitirle amamantar a sus cachorros», anunció durante una de las visitas matutinas de Miguel. «Es arriesgado, su cuerpo todavía está sanando y producir leche requerirá mucha energía, pero el beneficio para los cachorros sería inmenso y creo que para ella, emocionalmente, podría ser exactamente lo que necesita para seguir luchando». El proceso requirió una preparación meticulosa. Prepararon un área especial donde la lince podría acostarse cómodamente, con almohadillas de calentamiento para mantener la temperatura correcta para los cachorros. Miguel ayudó a sostener gentilmente a cada pequeño, mientras el doctor Ramírez los acercaba a su madre. La lince observó cada movimiento con intensidad feroz, sus instintos maternales claramente en conflicto con su condición física debilitada. Pequeño fue el primero. El doctor Ramírez lo colocó suavemente cerca del abdomen de su madre, guiando su diminuta boca hacia una de las mamas. Por un momento, nada sucedió. Luego, con un movimiento instintivo tan antiguo como la vida misma, el cachorro comenzó a amamantar. La lince emitió un sonido bajo, casi como un ronroneo, su cuerpo relajándose por primera vez en días. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Miguel ahora, sin vergüenza ni intento de ocultarlas. Uno por uno, los otros cachorros fueron presentados a su madre. Valiente se prendió inmediatamente con fuerza característica. Luna tardó un poco más, sus movimientos más delicados, pero eventualmente encontró su camino. Esperanza, fiel a su nombre, persistió hasta que también estuvo alimentándose. Los 4 cachorros juntos, acurrucados contra el calor de su madre, creaban una imagen tan perfecta de vida triunfante sobre la adversidad que Miguel supo que nunca la olvidaría. El doctor Ramírez monitoreó el proceso cuidadosamente, verificando que la lince no se estresara demasiado, que los cachorros,
estuvieran realmente recibiendo nutrición. Después de 20 minutos, comenzó a retirar suavemente a los cachorros, devolviéndolos a sus incubadoras. «Haremos esto 3 veces al día», explicó, aumentando gradualmente la duración a medida que ella se fortalezca. Con el tiempo, si todo va bien, podrán quedarse con ella permanentemente. Las semanas que siguieron trajeron transformaciones que nadie podría haber predicho. La Lince, a quien el personal de la clínica había comenzado a llamar Esperanza Mayor en honor a su espíritu resiliente, ganaba fuerza cada día. Sus heridas sanaban con una velocidad que impresionaba incluso al experimentado doctor Ramírez. La cojera en su pata trasera persistía, tal como él había advertido, pero ella había aprendido a compensar, moviéndose con una gracia adaptada que hablaba de su determinación por recuperar su vida. Los cachorros crecieron de manera que desafiaba toda expectativa médica. Pequeño, que había estado tan cerca de la muerte en sus primeros días, ahora pesaba casi el doble que al nacer. Su pelaje había comenzado a mostrar los patrones distintivos de manchas que caracterizaban a su especie, y sus ojos, que habían abierto después de 10 días, brillaban con una curiosidad feroz que recordaba a su madre. Valiente se había convertido en el más grande de la camada, su personalidad audaz evidente en la forma en que siempre era el primero en explorar cualquier novedad en su entorno. Luna mostraba una preferencia distintiva por las alturas, trepando sobre cualquier superficie elevada que pudiera encontrar en el recinto de recuperación expandido que ahora compartían con su madre. El doctor Ramírez bromeaba que ella sería una excelente cazadora cuando creciera, ya que los linces a menudo acechaban a sus presas desde posiciones elevadas. Esperanza, la cachorra más tranquila pero igualmente determinada, parecía estar siempre cerca de su madre, como si intuyera que Esperanza Mayor había pasado por algo terrible y necesitaba consuelo extra. Miguel había regresado al trabajo después de sus 2 semanas de licencia, pero su rutina había cambiado fundamentalmente. Ahora cronometraba sus rutas para poder pasar por la clínica al menos 2 veces por semana. Cada visita se había convertido en un ritual sagrado para él, un recordatorio tangible de que sus acciones habían importado, de que había salvado vidas que ahora florecían ante sus ojos. El doctor Ramírez siempre lo recibía con una sonrisa y una actualización detallada sobre el progreso de la familia felina, pero las visitas significaban más para Miguel que simplemente verificar el bienestar de los animales. Durante las largas horas que pasaba sentado junto al recinto, observando a Esperanza Mayor cuidar a sus cachorros, Miguel comenzó a reflexionar sobre su propia vida con una honestidad que había evitado durante años. Había pasado tanto tiempo huyendo de las conexiones humanas, convenciéndose de que era más fácil estar solo, que había olvidado el profundo sentido de propósito que venía de preocuparse por algo más grande que uno mismo. Una tarde, mientras Miguel observaba a los cachorros jugar bajo la mirada vigilante de su madre, el doctor Ramírez se sentó junto a él con 2 tazas de café. «Tengo algo que discutir contigo», comenzó el veterinario, su tono serio. Miguel sintió su estómago contraerse con aprensión. «¿Algo malo?» No, nada malo», se apresuró a asegurar el doctor. «De hecho, es algo bueno, aunque complicado. Esperanza Mayor está casi completamente recuperada. En otro mes, tal vez mes y medio, ella y los cachorros estarán listos para ser reubicados». La palabra reubicados golpeó a Miguel con una fuerza inesperada. Sabía que este momento llegaría eventualmente, que estos animales salvajes no podían vivir en una clínica veterinaria para siempre. Pero la realidad de su partida inminente lo llenó de una tristeza que no había anticipado. ¿Dónde irán? El doctor Ramírez
Tomó un sorbo de su café antes de responder. Esa es la parte complicada. Normalmente, trabajaríamos con el Departamento de Fauna Silvestre para reintroducirlos en su hábitat natural, pero hay varios factores que complican esta situación. Primero, explicó el veterinario, está la cojera permanente de Esperanza Mayor. Aunque se ha adaptado notablemente bien, en la naturaleza esa discapacidad podría ser la diferencia entre cazar exitosamente y morir de hambre. Segundo, estos cachorros han tenido exposición significativa a humanos durante su periodo crítico de desarrollo. Mientras que no están domesticados ni lo estarán nunca, tampoco tienen el miedo instintivo a los humanos que necesitarían para sobrevivir en la naturaleza sin conflicto. Miguel procesó esta información lentamente. Entonces, ¿qué alternativas hay? El doctor Ramírez se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con entusiasmo contenido. He estado en contacto con el Centro de Conservación de Fauna Silvestre en las montañas al norte. Es una reserva masiva, miles de hectáreas de hábitat protegido, donde los animales pueden vivir de manera semisalvaje. Tienen programas educativos, investigación de conservación y, lo más importante, tienen experiencia con grandes felinos que no pueden ser completamente liberados, pero tampoco deben vivir en cautiverio tradicional. Es perfecto, dijo Miguel, sintiendo algo de su tristeza aliviarse. Pero hay un problema, continuó el doctor Ramírez. Los costos de transporte y los honorarios de colocación son sustanciales. Estamos hablando de casi 20,000 pesos. Las donaciones que recibimos cubrieron los costos médicos con algo de sobra, pero no lo suficiente para esto. Miguel no dudó ni un segundo. Yo lo pagaré. Doctor, después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que estos animales han sobrevivido, no voy a permitir que el dinero sea el obstáculo que les impida tener una buena vida. El doctor Ramírez sonrió ampliamente. Esperaba que dijeras eso. Pero Miguel, no tienes que hacerlo solo. La historia ha tocado a tanta gente. Estoy seguro de que si organizamos una última campaña de recaudación de fondos, la comunidad responderá nuevamente. Y lo hicieron. Cuando la noticia se difundió de que la familia de linces necesitaba fondos para su traslado al centro de conservación, las donaciones llegaron incluso más rápido que antes. La escuela primaria que había hecho la venta de pasteles organizó una segunda. El club de motociclistas realizó una rodada benéfica. Doña Mercedes apareció nuevamente, esta vez con sus amigas del club de tejido, cada una trayendo contribuciones modestas que juntas sumaban una cantidad significativa. En 2 semanas habían recaudado no solo los 20,000 pesos necesarios, sino casi 30,000. El excedente, decidió Miguel con el apoyo del doctor Ramírez, se donaría al centro de conservación para ayudar a cubrir los costos continuos de cuidado de la familia felina. Había sido un esfuerzo comunitario en el sentido más verdadero de la palabra, docenas de personas uniéndose por una causa común. La fecha de traslado se fijó para 3 semanas más tarde, dando tiempo a los cachorros para crecer un poco más y a Esperanza Mayor para fortalecer completamente sus músculos. Durante ese tiempo, Miguel visitó tan frecuentemente como su horario lo permitía, documentando cada momento con la cámara de su teléfono, creando un archivo de memorias que sabía atesoraría por el resto de su vida. El día del traslado amaneció con un cielo despejado y brillante, como si el universo mismo estuviera bendiciendo este nuevo comienzo. Miguel había llegado a la clínica antes del alba, incapaz de dormir con la mezcla de emociones que lo embargaban. Alegría por el futuro que esperaba a Esperanza Mayor y sus cachorros, tristeza por la despedida inminente y algo más profundo, una gratitud abrumadora por haber sido parte de algo tan extraordinario. El doctor Ramírez y su equipo
habían preparado contenedores especiales de transporte, diseñados específicamente para minimizar el estrés durante el viaje de 4 horas hacia el centro de conservación. Esperanza Mayor sería transportada en un compartimento grande con ventilación adecuada y acolchado para proteger sus heridas todavía sensibles. Los cachorros, ahora lo suficientemente grandes como para viajar juntos, compartirían un segundo contenedor con mantas suaves y temperatura controlada. Mientras el equipo veterinario realizaba los preparativos finales, Miguel se permitió un último momento a solas con la familia felina. Se arrodilló frente al recinto donde Esperanza Mayor descansaba, sus 4 cachorros jugando alrededor de ella en una escena de normalidad doméstica que contrastaba dramáticamente con aquellas primeras horas desesperadas. La lince lo miró con esos ojos dorados que habían llegado a conocerlo también, y Miguel juró que vio comprensión en ellos, tal vez incluso gratitud. «No sé si entiendes cuánto has cambiado mi vida», le dijo Miguel en voz baja, sin importarle que los asistentes veterinarios pudieran escucharlo. «Antes de conocerte, solo existía. Conducía mis rutas, ganaba mi dinero, regresaba a un apartamento vacío. Pensaba que eso era suficiente, que no necesitaba más. Pero me mostraste que hay algo más grande que nosotros mismos, algo que vale la pena luchar hasta el final». La lince inclinó su cabeza ligeramente, un gesto que Miguel había aprendido a reconocer como su forma de prestar atención. Pequeño, ahora llamado así permanentemente por el personal y Miguel, se acercó a los barrotes del recinto, sus ojos curiosos fijos en el hombre que había salvado a su madre. El cachorro emitió un pequeño chirrido, un sonido que los bebés linces usan para comunicarse con sus madres. Miguel extendió un dedo y, para su asombro, Pequeño presionó su diminuta nariz contra él, tal como su madre había hecho semanas atrás en su primer momento de conexión. Era como un círculo cerrándose, un pase de antorcha de una generación a la siguiente. El viaje hacia el centro de conservación fue una caravana de esperanza. Miguel conducía su camión al frente, seguido por la camioneta del doctor Ramírez, con los preciosos pasajeros felinos. Detrás de ellos, para sorpresa de todos, se había formado una procesión de vehículos. La reportera Gabriela Sánchez estaba allí con su equipo de filmación. Doña Mercedes y sus amigas del Club de Tejido habían alquilado un autobús pequeño. El club de motociclistas formaba una escolta rugiente. Incluso algunos de los compañeros camioneros de Miguel se habían unido. Sus grandes vehículos decorados con letreros que decían «Salvemos a la vida silvestre y los héroes vienen en todas las formas». El Centro de Conservación de Fauna Silvestre era aún más impresionante de lo que Miguel había imaginado. Ubicado en un valle rodeado de montañas cubiertas de pinos, el complejo se extendía por miles de hectáreas de naturaleza prístina. La directora del centro, la doctora Patricia Mendoza, una mujer de unos 60 años con el cabello plateado y ojos que reflejaban décadas de dedicación a la conservación, los recibió personalmente. «Hemos estado siguiendo la historia de esta familia desde el principio», dijo la doctora Mendoza, mientras guiaba al grupo hacia el hábitat que habían preparado. «Lo que ustedes lograron es nada menos que milagroso». Miguel se sintió incómodo con el elogio, como siempre, pero esta vez también sintió orgullo. «No fue solo yo», respondió. «Fue toda una comunidad que decidió que estas vidas importaban. El hábitat preparado para Esperanza Mayor y sus cachorros era espectacular. Un recinto de varias hectáreas con formaciones rocosas naturales, árboles abundantes, un pequeño arroyo que fluía a través de él, y múltiples refugios que imitaban las guaridas naturales de los linces. Estaba cercado, pero de una manera que apenas se notaba, diseñado para permitir que los animales
vivieran de la manera más natural posible mientras permanecían seguros y monitoreados. El proceso de liberarlos en su nuevo hogar fue manejado con extremo cuidado. Primero, colocaron el contenedor de los cachorros en el centro del recinto, abriendo la puerta pero permitiéndoles salir a su propio ritmo. Pequeño, fiel a su nombre pero no a su espíritu, fue el primero en aventurarse. Sus pasos cautelosos pero curiosos. Valiente siguió inmediatamente, su cabeza alta como explorando territorio conquistado. Luna y Esperanza emergieron juntas, manteniéndose cerca una de la otra mientras evaluaban su nuevo mundo. Luego, llegó el momento de liberar a Esperanza Mayor. El doctor Ramírez abrió lentamente la puerta de su contenedor, retrocediendo para darle espacio. Durante largos momentos, la lince permaneció dentro, sus sentidos procesando esta nueva realidad. Luego, con la gracia adaptada que había desarrollado a pesar de su cojera, ella salió. Sus ojos escanearon el recinto, localizando inmediatamente a sus cachorros. Emitió un llamado bajo y urgente, y los 4 cachorros corrieron hacia ella, reuniéndose en un torbellino de pelaje moteado y alegría felina. Miguel observó la reunión con lágrimas corriendo libremente por su rostro, sin vergüenza ni intento de ocultarlas. A su alrededor, vio que no era el único. El doctor Ramírez lloraba abiertamente. Doña Mercedes y sus amigas se abrazaban entre sollozos felices. Incluso los rudos motociclistas se limpiaban los ojos discretamente. La reportera Gabriela capturaba cada momento, sabiendo que esta historia tocaría aún más corazones. 6 meses después, Miguel hacía una parada regular en el centro de conservación durante sus rutas. Se había convertido en un visitante favorito del personal, y la doctora Mendoza siempre lo recibía con calidez. Hoy traía algo especial, un álbum de fotografías que había compilado documentando toda la jornada desde aquel día en la carretera hasta ahora. La familia de linces prosperaba. Esperanza Mayor había establecido su territorio en el recinto con confianza, su cojera apenas perceptible en sus movimientos adaptados. Los cachorros habían crecido significativamente, ya mostraban las características de jóvenes linces adolescentes. Pequeño se había convertido en un escalador experto. Valiente, cazaba con precisión impresionante. Luna había desarrollado una fascinación particular por el agua del arroyo. Esperanza permanecía como la más tranquila pero igualmente capaz. Mientras Miguel observaba a la familia desde la plataforma de observación del centro, la doctora Mendoza se acercó. Quería que supieras algo, Miguel. Hemos estado usando la historia de Esperanza Mayor en nuestros programas educativos. Miles de niños han visitado y aprendido sobre conservación a través de ella. Has creado un legado que va mucho más allá de salvar 5 vidas. Has inspirado a toda una generación a preocuparse. Miguel sonrió, su mirada nunca dejando a la familia felina. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera simplemente seguido conduciendo ese día, admitió. La doctora Mendoza puso una mano en su hombro. Pero no lo hiciste. Elegiste detenerte. Elegiste actuar. Elegiste importar. Y esa elección cambió todo. Mientras el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras, Miguel observó cómo Esperanza Mayor reunía a sus cachorros para la noche. En ese momento, comprendió que el rescate había sido mutuo. Él había salvado sus vidas, ciertamente, pero ellos habían salvado algo en él también. Le habían devuelto el propósito, la conexión, la comprensión de que ningún acto de compasión, por pequeño que parezca, es insignificante. Cada vida importa. Cada elección de detenerse en lugar de pasar de largo tiene el poder de cambiar el mundo.